Hola, ¿cómo te va? Un placer compartir este tiempo con vos. Estamos por 13 Max Televisión, también por Info de Radio 106.3 y de Stream TV y con numerosos canales del interior provincial. En esta ocasión saludamos a los amigos de Caacatí que nos ven también por la televisora local. Estamos con Enrique de Niri, nos quedan pendientes 5 o 6 fechas importantes de las efemérides de este noviembre que se está yendo. ¿Qué tal, Enrique? Un gusto. Muy bien, Caracatí, tierra de poetas. Así es, Tiene una hermosa revista literaria, Pájaro de Tinta. así es, la conozco. Le hice una entrevista hace un par de días al intendente saliente, Jorge Mesa, un abogado muy culto, también muy estudioso de nuestra historia, así que conozco la ciudad, he ido unas cuantas veces y está realmente siempre impecable, ¿no? Así que esto también hay que destacar. Vamos a las efemérides de noviembre, nos quedan muy pocas. El 20 de noviembre de 1852 se abre en Santa Fe el primer Congreso Federal tras la caída de Rosas. Asisten todas las provincias a excepción de Buenos Aires, que retira sus representantes. Buenos Aires no se resignaba a ser la capital del virreinato, ¿no es cierto? O sea, en realidad, durante un tiempo bastante prolongado va a estar discutido su poder, hasta que logra imponerse y hasta el día de hoy la tenemos encima, ¿no es cierto? Y sí, Sí, la verdad que sí. dice está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Así que sí, eh, un hecho auspicioso. Yo no sé hasta qué punto es para estar tirando cohetes, ¿no es cierto? Porque fue un paso más en la construcción de la hegemonía del Brasil en América del Sur. Pero bueno, o sea, es todo aquello digamos, que contribuyó a engrandecer al Brasil, que era se le pagó a Urquiza que hiciera su revolución, ¿no es cierto? Tenía un ingrediente económico muy importante. Perfecto, vamos a otra fecha, en este caso el 21 de noviembre del año 1852. Juan Madariaga ataca Concepción del Uruguay, intenta arrastrar a Corrientes a una guerra con Entre Ríos. Por su incapacidad es derrotado con graves Es pérdidas. lo que hablábamos en otro momento, que es el tema del 11 de noviembre, cuando él subleva a los soldados correntinos hablándoles en guaraní, aprovechando que recién terminaban de voltear las rosas y ya estaba él traicionando. Era un especialista en eso, ¿no? Este, y le fue bien. La prueba está que hay todo un partido en la provincia de Buenos Aires que se llama Juan Madariaga. Sí, pasamos al 16 de noviembre de 1853. El gobernador Juan Pujol declara obligatorio trabajar, establece el intervencionismo estatal al respecto por medio de la coerción de la mano de obra disponible. Esto es interesante porque los que hablan de la suma del poder público, ha habido varios gobernadores en Corrientes que la tuvieron. Creo que son 4, si mal no recuerdo. Y uno de esos es nada más y nada menos que Pedro Ferré. Ujú. O sea que cuando hacía falta una mano fuerte que gobernara, ¿no es cierto? Y en una época en la que no había nada, no había planes sociales, no había nada. Todo lo que había es la acción social de la iglesia, no había otra Ujú. cosa. Y Pujol, que era un gobernante muy liberal, un hombre que venía con todas las nuevas ideas, ¿no es cierto? Del siglo XIX, la revolución industrial, eh, la estampilla, es una creación. ¿Y para qué se hizo? Y porque no había recursos, así que hacía falta, digamos, yo tuve una estampilla fiscal, en definitiva, la mentalidad era para recaudar. Y de manera que, ¿cómo hacer para que el argentino trabaje? Es un problema que sigue pendiente. Sí, seguro, seguro. Todos sabemos cómo es, ¿no es cierto? Que sobre todo en las oficinas públicas, yo recuerdo en el año 62, era cadete de primero o segundo año en el colegio militar, nos llevaron a conocer la Ford, que recién se instalaba acá. Y bueno, yo siempre he sido un tipo de hablar aparte y preguntar, y uno de la Ford me contaba el drama con los argentinos, que no estaban acostumbrados a trabajar, porque en cualquier otro lugar del mundo, toca el timbre y empieza el trabajo. Este, y si hay algún alto es para 10 minutos, una Coca-Cola, un pancho y a trabajar de Mm. vuelta. El drama que los argentinos se acostumbraban.
muy bien pagados, para la época le dejaban, pues no podían, no resistían ese ritmo. Pues el argentino llega, quiere tomar su mate cocido, comer su galleta, Ujú. hablar de los bueyes perdidos. O sea, cuando empieza, Hay más sindicalistas que trabajadores en muchos casos, ¿no? sí, bueno, y ahora que yo, mal augurio pienso yo para nuestro próximo gobierno, Ujú, porque yo apostaría que todo va a ser canto y costura, felicidad y vacaciones. Vacaciones, ¿no es ujú, cierto? Que es lo que la gente acá llama vacaciones, que es irse a otro lado, no hacer nada, estar panza arriba. ¿Eh? Yo creo que es hasta el mes de marzo eso. ujú. En cuanto empiecen las actividades, sobre todo las escuelas, ahí van a empezar, porque están todos justamente la horda de sindicalistas preparada para tirarse encima del nuevo gobierno. Estoy seguro que no me equivoco. Acá en la provincia, la nación no sé. Ujú, ¿Eh? No va a ser muy diferente. Es decir, lo que ujú. pasa es que somos más vulnerables porque somos más chicos. Seguro que sí. Nos vamos al 25 de noviembre de 1854. El gobernador Juan Pujol repone por decreto las municipalidades en las que deposita la autoridad civil, por contrapartida a la de los caudillos militares. Esta es una medida de Pujol que busca eliminar a digamos, a los comandantes de campaña, sacarles ese poder que tenían de reclutar, eran señores del cuchillo. Y fundamentalmente apuntada contra uno de ellos, contra Nicanor Calle. Ujú. Perfecto, nos vamos al 11 de noviembre de 1861. Aprovechando la victoria de Mitre en Pavón, los liberales se sublevan contra el gobierno de Rolón. Triunfante la Asonada proclama gobernador a José Pampín. Hay una cosa interesante, una anécdota interesante ahí, porque van a la casa de Rolón, que era un sacerdote, y Wenceslao Martínez, que era el cabecilla, ¿no es cierto?, de ese movimiento, la empleada está la puerta entreabierta, entonces cuando la quiere cerrar, la abre con la espada y ahí entran los revolucionarios. Y lo agarran, ¿no es cierto? Una revolución sin tirar un tiro contra un tipo que no tenía, estaba él solo contra toda la milicada que le llegaba, porque eh, los pretorianos de Corrientes era lo que era la Guardia Nacional de ¿cómo se llama? De la capital. Perfecto, nos vamos a la última fecha de noviembre, en este caso el 3 de este mes de 1865. Se reinstala en la capital, evacuada por los efectivos paraguayos el 22 de octubre, el gobierno de la provincia. 192 días estuvieron los paraguayos ocupando la provincia de Corrientes. No la provincia entera, sino en realidad llegaban hasta al menos la barra de Santa Lucía y cortado por el río Corriente, que siempre Ujú, fue una barrera. No eran como los correntinos. Eso me enteré ahora con el libro que presentó Sork. ujú. Es que como norteamericano tiene clarito la fuerza como obstáculo del río Corrientes, ¿no es cierto? Dice que lo interesante, que es lo que para mí era nuevo, es que dice que los correntinos lo pasaban como si fuese, hasta los ladrones de ganado, iban y venían sin ningún problema. Arreaban el ganado hasta el río, lo metían adentro, cuando dejaba de hacer pie se tiraban también y cruzaban, todos nadando juntos y felices. Bueno, concluidas las efemérides, digo, no puedo dejar de preguntarle a Enrique su opinión sobre la designación del nuevo ministro de Defensa, ya que usted es militar, y estamos hablando del teniente general de ejército Carlos Presti, que va a asumir el 10 de diciembre. No lo conozco, es un hombre de muchas promociones posterior a la mía. Ujú. Al padre sí lo conocí, Roque creo que se llamaba, ¿no? no me acuerdo, Ujú, era bastante conocido. ujú, eh, yo creo que, vamos a ver, hay que tener muñeca para trabajar con los políticos, ujú. mucha muñeca, sobre todo porque la política es el arte de prometerle a todos el mismo caramelo y después tratar de comérselo uno, ¿no es cierto? Así es, así es. Así que no sé, el problema es que no lo pongan de pararrayos, o sea, que Ujú, el tipo no sea. Hay que ver cuál es el poder que le dan. ujú. Pero si tiene poder,
realmente para manejar, pero si es una figura decorativa que va a estar ahí con el sello y la firma, ¿no es cierto?, para firmar y sellar lo que le dicen y levantar la mano y no sé. Vamos a ver en la cancha, se ven los pingos. Aparte es una experiencia que, digamos que es nueva. ¿Cuántos años hace que no había un milico? Claro, de la democracia. Y bueno, es una experiencia 42 años. completamente... En la Argentina esos años son una eternidad. Es como si nunca hubiera habido antes. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Tiene dos graves problemas. Uno gravísimo, que es el de IOFBA, que todos se lo robaron entre todos. Entre el gobierno de la Rúa, el gobierno de la Cristina, el gobierno de... Todos se lo robaron. No sé cuántos miles de millones de pesos por mes tiene de déficit. Una obra social que era la más poderosa después de los docentes, porque se la sacaron a los militares. Dejó de manejarla la propia gente. Ese es uno de los problemas que tiene. Y el otro problema es que yo diría que el económico es el más grave, porque si no lo puede solucionar, ya va a quedar mal con todos aquellos que... Yo me hice una vida económica fuera del ejército, así que, bueno, digamos, no me toca. Pero me toca en la obra social, prácticamente no la puedo usar. Pero se malquistaría con todos los hombres de uniforme que tienen la esperanza de tener... Yo el problema de los suboficiales es terrible. Una consulta en un médico vale 30, 40 mil pesos. Así es. Hay que tenerlos. Y el otro gran problema, gravísimo problema, es el problema de los presos políticos. El problema de toda esa gente que está fuera de la ley, porque, digamos, por ejemplo, lo que es prisión preventiva, tiene que haber motivos muy fundados y no puede ser más de 2 años extendida. Y bueno, y resulta que hay gente, pero un viejo de 80 años que depende de la diálisis o del suero, qué sé yo, y está preso con preventiva. Bueno, eso es una barbaridad que clama al cielo, que se aplique la ley, nada más. Y si no lo puede solucionar, también va a ser un problema. Tiene 2 grandes huesos que roer. Vamos a ver qué pasa. Enrique, veo que hoy ha dejado la corbata colgadita en el... Y la camisa. Y la camisa, Sí. ¿no? Sí, porque vine con esta remera, que es del archivo, que le hicieron los que trabajan acá. Ellos, digamos, con esa iniciativa que tiene el argentino, un día yo vine, estaban todos con esta, bueno, me hice una yo también, 2 me hice, y también, por supuesto, para no ser menos que ellos. Y la verdad que estoy bastante orgulloso, porque desde mi punto de vista eso es espíritu de cuerpo. O sea, que tan mal no se sienten trabajando acá como para haber hecho una cosa como eso. Y eso lo traje para... Hace rato que está, pero quería compartirlo. Bueno, perfecto, muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y después vamos a filosofar un poco con Enrique. ¿Te parece? Ya volvemos. Corriente soñadora, con balcón hacia el río, espejada en tus aguas, tu tiempo transcurrió entre galas de ceibos y lapachos floridos, de aquellos que el poeta más de una vez cantó. Desde los 13 años podés acceder a una tarjeta de débito joven y contar con descuentos en comercios de todo el país. Y si sos más 18, accede a tu primera tarjeta de crédito joven. Accede a descuentos todos los días en espectáculos y recitales, telefonía, internet, clubes y gimnasios, restaurantes y bares, hoteles, librería, indumentaria y los días miércoles y viernes en supermercados, drugstores, maxiquiosco y autoservicios de todo el país. Solicita tu tarjeta en www.bancodecorrientes.com.ar. Es el nuevo libro del periodista y escritor Rubén Duarte, una obra de historia que relata los casamientos más relevantes de la primera mitad del siglo XX en Corrientes. Adquirilo en Las Cañitas, Mendoza 693, Corrientes Capital. El juego responsable. ¿Qué es el juego responsable? Jugar en forma protegida, segura y divertida es jugar responsablemente. Establece límites de tiempo y dinero dedicados al juego.
Si crees que necesitas ayuda, ingresa a www.loteriacorrentina.gov.ar y accede a los formularios de autotest y autoexclusión. Lotería Correntina. Dale luz verde al juego responsable. En Corrientes, la producción no para. Somos líderes en producción de arroz. El segundo productor nacional de cítricos. El principal industrializador y comercializador de yerba mate. Y estamos diversificando la producción con paltas, nuez pecan y una gran variedad de cultivos bajo cobertura. Estamos construyendo hoy la provincia del futuro. Corrientes somos todos. Gobierno provincial. Bueno, el bloque esperado por mucha gente que nos hace saber que le gusta porque nos cruzamos en la calle o por ahí nos mandan un mensaje, es la filosofía, ¿no? Filosofar nos gusta mucho con Enrique. Y la filosofía en estos tiempos se caracteriza por ser plural, tener miradas distintas de distintos ángulos. Tal vez recién estamos entendiendo a nivel popular, no masivo, popular, lo que es la filosofía, que no es otra cosa de una manera de vivir, ¿no? Y todo da vueltas en torno a los aspectos del día a día, ¿no? Hablamos, Enrique, de la libertad, hablamos de la crisis, hablamos del sentido mismo de la vida, ¿no? Creo que son los temas cotidianos en el marco de la filosofía. Sí, yo creo que, primero, que la libertad está sobrevaluada. O sea, en el sistema de valores, en una escala de 1 a 10, hay otras cosas que la verdad es más importante que la libertad. Pero yo puedo ser un esclavo muy feliz, pero digamos, y no tengo libertad. Mm. O sea, la verdad es una, la justicia es otra. O sea, porque la justicia es, si yo hablo de justicia en cuanto a norma, es el cumplimiento de la ley, ¿no es cierto? Aplicar una ley pareja que no es rigurosa. Pero si hablo de equidad, es darle a cada uno lo que te corresponde. Es una cosa mucho más difícil. También para mí es un valor que está por encima de la libertad. Estas chicas que salieron menos mal que no hicieron popó, ¿no es cierto? Me dijeron que anduvieron bastante limpitas esta vez. Ujú. Pero que escribieron la catedral, se apoyaron en los autos, Y hicieron campamento en la costanera. campamento en la costanera, eso. Si yo lo quiero hacer, no lo puedo hacer. Ujú. Y no sé si usaron escuelas, no sé si es cierto eso, pero suponiendo que sea cierto, todas las instituciones internacionales que se preocupan de solucionar catástrofes reclaman hace más de 10 años que no se usen las escuelas para alojar inundados. Acá y en la China, en todos los países que son, lo que yo conozco que es América. Y yo estuve trabajando en unos ejercicios de catástrofe, que era lo que yo daba en El Salvador como cátedra universitaria, unas hipótesis de... por ejemplo, una cosa graciosa, ¿eh? Cuando tuvieron que hacer un ejercicio de catástrofe, hicieron una catástrofe en el puente de un camión que llevaba no sé qué combustible peligroso, en un lugar que se inunda todos los años, en un lugar al que se le queman 200.000 hectáreas por año. Eso es una catástrofe. Las inundaciones, y sin embargo no hay ejercicio así que todo el mundo reclama hace muchos años, todos los que se ocupan de las catástrofes y las crisis terminales, sobre todo crisis, está el tema de la resiliencia, que es una palabra muy nueva, porque apareció más o menos cuando yo empecé a trabajar con el tema de catástrofes. Pongámosle en el 2000 y algo. Ujú. ¿No? Y que no se usen las escuelas para alojar inundados y que no se usen para hacer elecciones. Ujú. Pero, por ejemplo, la idea es que tiene que haber 136 días de clase, pero aparecen estas señoritas con el pañuelo verde y cierran las escuelas para que ellas puedan estar ahí. Ujú. Un día creo que habría sido, ¿no es cierto? Ni media hora, porque además se malacostumbró. Además, ¿quién pagó eso?
quién paga el lucro cesante de una escuela que no trabajó. Ujú. No tiene precio porque no ha sido calculado eso. Claro. Sí. Total, bueno, que hemos aprobado alumnos por a dedo, o sea, pasaron por decreto. ¿Se acuerda? Sí, claro. Y bueno, o sea que yo creo, independientemente de que yo pueda estar o no de acuerdo con el LGBTQ más, qué sé yo cuánto, pero fenómeno. Yo soy libertario, y no en el sentido de mi ley, libertario en el sentido de la libertad. Pagate lo tuyo, si Sí, te lo sí. podés pagar yo te autorizo, no hay ningún problema. Pero no me jodas. Pero no me saques mi plata y no sí. me obligues a que yo salga pagándolo. Ujú, Ley pareja no es rigurosa. ujú. O sea, le hicieron pagar a la iglesia el arsén de una ¿cómo se dice? Una peregrinación, Ujú. casi Sí, 600.000 pesos. sí. No lo voy a discutir que esté lleno que esté mal, pero quiero decir que tiene que pagar todo el mundo. Ujú. Entonces, Pero se lo hicieron devolver al dinero, ¿eh? ¿no? Sí, quedó sin efecto. Quedó sin Sí, efecto. sí, sí, quedó sin efecto. Yo no digo nada, Ujú, pero ¿cuánto le cobraron a esta gente? ujú, ¿O tienen derechos especiales? Pero aparte, cuando hablan de discriminación, yo no estoy de acuerdo con esa forma de hablar de discriminación, personalmente. Dice, femicidio. Si es un asesinato, que sí que los hombres, si lo matan, vale menos. ujú. Es menos, bueno, pero este no es una mujer, así que el asesinato Exacto. es de menos. Te bajan el precio. Y Si aparte sos no, varón. aparte no hay estadísticas. Ujú, ¿Cómo sé yo qué es cuál? ¿Cuánto representan en el total de crímenes que se han producido los que aparecen exaltando como que son femicidios? ujú. ¿Son más, son menos, son iguales? Porque si resulta que es una que está dentro de la norma, y bueno, nadie habla del verdadero problema también, que es pagar mejor a los policías para exigirles más, Ujú. ¿no es cierto? Y que saquen el delito de la calle. Porque cuando yo era chiquito y me enseñaban en mi casa, si vos te perdés, tenés que ir a buscar un policía. La última cosa que a mí se me ocurriría decirle a ninguno de mis conocidos. Sí. ¿Por qué? Y porque no me inspira confianza. Ujú. Con todo el respeto, absoluto respeto. Y creo que no estoy equivocado. ¿Cuánta es la gente que piensa igual que yo? Enrique, en el marco de este tema, que es la filosofía, otra cosa que joroba bastante es la importancia que se le da a lo material por sobre lo espiritual, ¿no? Cosa que se profundiza en los últimos tiempos. Pero hay un problema que es el doble discurso. Cuando yo a los amigos me preguntaba, ¿cuáles son los valores más importantes? La fe, pero es mentira. Lo más yo mi ejemplo era que sacaba las tarjetas de crédito, todas las que tengo un montón, son plásticos no respaldados, son cheques sin fondo, pero tengo un montón de... Esto es, cada uno vale la cantidad de tarjetas que... Yo tengo una tarjeta de, ¿cómo se llama esa verde que tiene un yelmo? No, la verdad que no sé, no soy de utilizar tarjetas, en serio. Yo tampoco, No, no. la tengo pero no la uso. Ujú, Pero vale la tarjeta, la persona vale lo que vale la tarjeta super, ultra dorada, VIP, ujú, no sé cuánta. Sí, no es para los secos, ¿no? No es para los secos. Ojo que eso es por ejemplo, ya que sale el tema de los VIP, una sala very important person, Mm, para personas muy importantes. Y los que no somos muy importantes, ¿qué pasa con nosotros? claro. Sí, ¿Con qué vara medimos la importancia de una persona hoy en día, no? y no, y hablamos de igualdad, y qué sé yo, pero Sí, sí. resulta que no somos iguales. Sí, sí, La realidad es esa. seguro que sí. Y así que yo pienso que este tema de los valores, sí. Ahora, hay otra cuestión también. Si este reloj, yo miro cuánto, que no es malo, es un padre, me lo regalaron mis profesores. Para mí es un placer usarlo, me acuerdo de gente que me quería y que se tomó el trabajo de comprarme algo el día del profesor. Pero por eso vale, este reloj no le pueden poner precio, porque no es un simple reloj. Es un reloj que está cargado de simbolismo. Ujú, Y lo mismo, las cosas valen lo que valen para nosotros. O sea, si yo tengo, qué sé yo, un Toulouse-Lautrec mm, o un Renoir, un Manet, y bueno, tiene un precio. Pero a lo mejor para mí vale más el cuadrito que pintó
que en casa hasta el día de hoy está un cuadro que le regalaron a mi madre, que lo pintó un alumno de 12 años, que es un paisaje. Tiene un alumno de aquellos estos grados que ya era cuando empezaba a usar el pantalón largo, que no era como estos mocosos de ahora que son todos chiquititos, Ujú. parece que son más petizos también, Ah. y que en general, y diciéndolo con todo respeto, son una manga de cahuetes. Ujú. Porque ahora parece que eso es lo que les enseñan. Claro. El batilana, como Sí, decimos sí. nosotros, cuando bueno, estábamos todos en el aula y aparecía uno que, ¡se fue! Sí, o el corre ve y dile, con los Sí. padres y los O- maestros, ¿no? O se iba a la dirección, ¿no? Esas cosas eran imperdonables. Ahora parece que les enseñan eso. Sí, sí, sí. Y no sé, sí, son otros valores. Puede haber otros valores, sí, pero puede haber algunos que a mí me gustan menos. Es muy sencillo. Ujú. La otra vez me encontraba con un amigo en la calle, ando poco caminando en realidad por el centro, pero bueno, me lo encontré y me dice, siempre te sigo en televisión y en radio, y me gustan mucho las charlas con Enrique de Niri. Víctor Hugo se llama, así que te mando un abrazo y gracias por mirarnos, Víctor Hugo. Y me dice, ustedes promueven el pensamiento crítico. ¿Usted cree que es así? Sí, pues, bueno, espero. Mm, Espero porque eh, si usted se fija, va a ver que yo con este tema de las efemérides, como las notas que hago para el diario, son repetitivas. mm, Y pues es la única forma de hacer escuela. así es. O sea, de que si no lo leyó hoy, lo lee el año que viene. Y además que le quede algo. Sí. Y aparte que eh, la función mi función como docente era enseñar a pensar. Eso era lo que yo me gustaba creer que. Y ahora, ¿quién es el que aprende a pensar? El que quiere, el que no quiere, y bueno, lo siento mucho. Ujú, Pero sí, por supuesto que tiene que, aparte de que hay una carencia de pensamiento crítico aterradora, ujú. es decir, y ser parte del rebaño y no tener pensamiento Mm, crítico. seguro que sí. Ser parte de esa masa que la manejan para el lado que quieren. Usted sabe que yo particularmente tengo un problema ya desde hace tiempo, un poco por la secuela del COVID, otro poco por la edad, pero fundamentalmente por el momento político que estamos viviendo en la República Argentina, pero no de ahora, de hace 10 años o más tal vez. Que a mí, por ejemplo, me pesa mucho la incertidumbre. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Cómo puedo programar mi después, no? ¿No le pasa eso a usted? Sí, no tenemos futuro. Mm, O sea, esa sensación. lo tenemos, pero no sabemos cuál es. Ujú, Y hay veces que uno no quiere pensar. mm, Mejor no hagamos un ejercicio de imaginación porque puede llegar a ser terrible, sino por supuesto. claro. Y Yo durante años, disculpe que lo interrumpa, tenía la costumbre de anotar en un cuadernito, una libretita, todos los días, por la noche, lo que iba a hacer al día siguiente. Terminada la jornada, iba tildando lo que logré. Generalmente lograba todos los objetivos. Pero luego dejé de hacer eso porque notaba que siempre había imponderables, motivos indeterminados al hacer esa agenda por los cuales no podía cumplir la agenda, ¿no? Y es un poco, tiene que ver con la incertidumbre, tiene todo que ver con la y incertidumbre. ahora menos, porque hay una certeza. Mañana vamos a estar peor que hoy. Mm, ¿Por qué? Y porque para levantar el país va a haber que hacer un gran sacrificio. ¿Y quiénes son los que lo están haciendo? Nosotros somos los que lo estamos haciendo. O sea, yo antes podía viajar todos los meses a Buenos Aires para ir a la academia, por ejemplo. Ahora puedo ir una vez al año, porque no me alcanza el dinero. ujú, No me quejo, o sea, que yo no siento que me meten la mano en el bolsillo. Estoy ujú, haciendo que haga lo que tiene que hacer, ningún problema. Si eso representa que vamos a perder plata todos, ujú. todos, y bueno, habrá que ajustarse el cinturón. Pero no es. Mire, yo era cadete de primer año en el colegio militar y nos decían, dice, el ejército descansa sobre el trabajo y la fe y el entusiasmo de los cadetes de primer año en el colegio militar. Segundo, tercero, cuarto, era teniente primero, era capitán, me fui y resulta que el futuro está descansando sobre nosotros, siempre es un peso muy grande. Ujú. ¿Y cuándo va a cambiar un poco eso? O sea, ¿en qué momento uno va a sentir, aparte, no sé, yo miro la tele, prendo el televisor y veo que Mar del Plata está lleno de gente feliz, retosando ahí,
Pienso que uno es irresponsable, Ujú. con todo el respeto, ¿no? Y lo mismo que si uno es un funcionario, no tiene vacaciones. Así es. No es que dice, no, pero se quedó en el país. Ujú. No puede ir a ningún lado, tiene que ir en su casa, lo quiero ahí. Así es. Tiene que estar 4 años, lo quiero 4 años sentado ahí en el escritorio. Así es. Siempre digo, los fines de semana o los feriados, digo, la gente también se muere, la gente también tiene hambre, tiene necesidades. Quienes son funcionarios públicos tienen que estar al pie del cañón todo el año, todo el tiempo. No hace falta que estén en horarios de oficina, salen a las 12 para ir a buscar a su hijo del colegio, a la tarde no van. Creo que hay que seguir el ejemplo de aquellos funcionarios que llegan antes que el empleado y se van después que el último. Y que no plazo. tienen fines de semana. O sea que tiene que estar disponible. Como si yo no consigo un médico, Ujú. Sí. pero me estoy muriendo el corazón. No te puedes enfermar. Venga el lunes. Sí, sí. Este, El radiólogo no trabaja los lunes y estás con el brazo quebrado. Y es jueves o viernes de un fin de semana extra largo. ¿Qué haces? ¿Te lo entablillás vos solo? ¿No? Es así, es así. Sí. Ahora, para salir de esto, yo no concibo que un tipo gane lo que gana un legislador y no vaya. Ujú. Aunque sea que esté ahí sentado, ¿no es cierto? Aunque no haga nada, pero tiene que estar en un sitio y nunca se puede hacer. Hacer nada es dificilísimo. Y eso usted lo sabe también. Sí, sí, claro. Para mí hacer nada es imposible. Es una tortura. Es una tortura. Sí. Después, yo no puedo estar en mi casa sin hacer nada. Seguramente algo encontraría para hacer, pero ahora yo creo que es importantísimo que los argentinos. Hoy estábamos leyendo eso de que ordenó trabajar. Sí, Bueno, sí. ¿cuándo a los argentinos se van a poner las pilas y van a trabajar en serio? Porque no rendimos, o sea, no rendimos. Ay, estoy agotado, Dios mío, y ni 10 minutos. Sí, sí, sí. Cualquier cosa le echamos la culpa al estrés, ¿no? Sí, ¿Mm? Pero bueno. Enrique, muchas gracias. a usted, Rubén. Nos vemos pronto, si Dios lo permite. Vamos a hacer una breve pausa y te estoy presentando una nota que de alguna manera tiene que ver también con la historia, pero este tema, escuchá lo que te digo, vamos a hablar con un abogado e historiador de Corrientes sobre las brujas. ¿Existen las brujas? Pausa. Corriente soñadora, con balcón hacia el río, espejada en tus aguas, tu tiempo transcurrió entre galas de ceibos y lapachos floridos, de aquellos que el poeta más de una vez cantó. Desde los 13 años podés acceder a una tarjeta de débito joven y contar con descuentos en comercios de todo el país. Y si sos más 18, accede a tu primera tarjeta de crédito joven. Accede a descuentos todos los días en espectáculos y recitales, telefonía, internet, clubes y gimnasios, restaurantes y bares, hoteles, librería, indumentaria y los días miércoles y viernes en supermercados, drugstores, maxikiosco y autoservicios de todo el país. Solicita tu tarjeta en www.bancodecorrientes.com.ar. Es el nuevo libro del periodista y escritor Rubén Duarte, una obra de historia que relata los casamientos más relevantes de la primera mitad del siglo XX en Corrientes. Adquirilo en Las Cañitas, Mendoza 693, Corrientes Capital. El juego responsable. ¿Qué es el juego responsable? Jugar en forma protegida, segura y divertida es jugar responsablemente. Establece límites de tiempo y dinero dedicados al juego. Si crees que necesitas ayuda, ingresá a www.loteriacorrentina.gov.ar y accede a los formularios de autotest y autoexclusión. Lotería Correntina. Dale luz verde al juego responsable. En Corrientes, la producción no para. Somos líderes en producción de arroz. El segundo productor nacional de cítricos.
el principal industrializador y comercializador de yerba mate. Y estamos diversificando la producción con paltas, nuez pecan y una gran variedad de cultivos bajo cobertura. Estamos construyendo hoy la provincia del futuro. Corrientes somos todos. Gobierno provincial. Vamos a compartir a continuación una entrevista que le hicimos en los estudios de LT7 Radio Provincia de Corrientes a el amigo, abogado, historiador correntino Quito Galeana. Es una entrevista que le hicimos con Inés Bobadilla que es muy entretenida. La vemos juntos. Vos lo conocés bien, no hace falta mucha presentación. Enrique Eduardo Galeana, Quito, abogado, historiador, uno de los mejores escritores de Corrientes. ¿Cómo te va, Quito? Un placer. Buenas tardes para todo el mundo. Para mí es un honor, un placer. Y bueno, me queda estoy a pasos de la radio, soy vecino del barrio, con tantas historias, ¿no? Así es. Tantas historias. Este barrio, que fue fundado por los guaraníes, quede perfectamente claro que eran 10 personas los españoles que llegaron. Los demás eran guaraníes. Y antes que llegara la expedición, digamos, de guaraníes de la Asunción, vinieron 100 indios comandados por varios caciques, mujeres y hombres, y estuvieron tratando ya con las tribus guaraníes que habitaban esta zona, y se hicieron amigas, porque eran diplomáticos. Ellos hicieron la paz. Eran los adelantados de Juan Torres de Vélez Aragón, el adelantado. Aprendimos de los doctores de las universidades de Asunción que nos visitaron en la Facultad de Derecho. Me rindieron un homenaje espectacular y estoy absolutamente agradecido, enormemente agradecido. No sé si a esta altura del campeonato uno a veces asimila bien ese tipo de reconocimientos. Soy doctor en Derecho, soy magíster en Ciencias Sociales, soy especialista en metodología científica y soy estudiante de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional de La Plata. En este momento, o sea que me dedico a algunas cositas para entretenerme. Enrique, vamos a arrancar con un tema Sí. que a veces tiene que ver con el misterio y otras veces no. Vamos a hablar en general de las brujas, pero en particular de los viernes de brujas. ¿Es necesario que para recordar esta fecha el viernes tenga que caer 13? Y seguidamente la pregunta es, ¿las brujas son buenas o son malas? Las brujas fueron demonizadas por la legislación castellana, española, alemana, francesa, finesa, sueca. Las brujas fueron demonizadas por ser mujeres. Simplemente. Las mujeres eran el demonio porque cometieron el pecado original. Tanto es así que cuando nace un niño, solo se lo bautiza. ¿Y qué le hacen cuando le bautizan a un niño? Lo exorcizan del pecado original que cometieron sus padres. Pero ¿quién comete el pecado? La mujer. No hace falta que caiga viernes 13. Al atardecer de los viernes y de todos los días es el momento de los espíritus. Y esto de las brujas me hace acordar a una cita de San Germán. San Germán escribe, entre otras cosas, la existencia de personas que se reunían en un determinado lugar a compartir una comida. Y en el momento en que San Germán llega y hace un exorcismo, todos los que estaban sentados, las que estaban sentadas, eran mujeres de la zona que se transforman en demonios. ¿Qué ocurría? Existía una especie de traslación. Las mujeres estaban durmiendo en sus casas, pero sus almas, en el estado de éxtasis, se transformaban con el viento y por el aire. En otros casos, los fines de semana, especialmente los sábados, el sabbat, ocurre lo que nosotros llamamos el aquelarre.
que era la reunión de estas personas que generalmente y posiblemente hayan tomado alucinógenos. Aquel que quiera entrar en esa temática puede leer las cartas anuas de Santiago del Estero, del Cabildo de Santiago del Estero, y si quiere entrar en Corrientes, yo le diría que averigüe un poquito. Los historiadores no han abordado estos temas porque los historiadores están si San Martín era masón o no. San Martín era masón hasta la médula. No hay ninguna duda. Fin, se terminó la discusión y los que digan que no, y bueno, sigan en su creencia, porque eso no es historia. Y estas personas se reunían en la guerra. ¿Qué hacían? Bailaban, se divertían, reían, porque era pecado. Vos te reías mucho, era pecado. Vos te bañabas, era pecado. Y en Corrientes existieron muchos inquisidores, y tengo los nombres de los inquisidores que pronto van a salir. Nombrecitos familiares que les corresponde, porque hay algunos que parece que nacieron en cuna de oro. ¿El apellido todavía se mantiene? ¿O los apellidos? Los apellidos se mantienen. Ujú. Se mantienen. Tanto es que hemos descubierto el miércoles con mi querido amigo Dardo Ramírez Bracci que los descendientes de Juan Torres de Vera y Aragón viven en el pueblo de Pedro Caballero, en la República del Paraguay. Así que, ¿alguna vez aportamos eso nosotros a la historia? No aportamos lo suficiente. Siempre hablamos de la Cruz de los Milagros. La Cruz de los Milagros, yo no estoy en contra de nadie, que cada uno crea lo que crea, respeto todo, pero ¿quiénes eran los que atacaban las costas correntinas? ¿Eran los guaraníes? No. Eran los guaycurúes, los tobas, los payaguáes, que venían del Chaco, porque veían que los guaraníes andaban bien con los fundadores de la nueva ciudad. La nueva ciudad se fundó sobre un lugar especial. Primero había que determinar si había agua potable. Para eso venía el radomante, que venía con su palito, lo hemos visto nosotros, buscar el agua. Así es. Yo lo vi La con horquetita. exacto, con horquetita, o de cobre, o de bronce, o de madera. En Mercedes Corrientes, eso no me contaron, yo estuve ahí. Unos ingenieros me querían cobrar $60,000 en esa época, y yo le llamé a don Romero, que hizo el primer descubrimiento de agua. Y vino el Romero y me dijo, si yo descubro agua, le voy a cobrar $5,000. Si no descubro, usted me va a pagar los gastos $1,500. Y bueno, don Romero, los ingenieros dijeron que abajo, en la mesada mercedina, se encontraba el agua. Vino Romero y dijo, acá arriba, doctor, que preparen con los tubos, todo eso ya. Vamos a hacer la perforación. El agua pegó un salto como un geyser. Metros. Eso no me contaron. Yo era el interventor del ente regulador del agua. 1995. Para mal recuerdo de un montón que le hice poner los medidores en la ciudad. Eso es historia. Dije, yo como una casa va a pagar el agua por la cantidad de metros de frente. Tiene que pagar el agua por lo que consume. Así es. Y descubrí cómo mi estudio tenía 25 metros de frente por la calle Salta, y sigue teniendo, ¿no? Y resulta que yo pagaba como si fuera el dueño del río Paraná. Y ahí había 2 piletas. Y dije, yo, ¿cómo no? Hasta que averigué, y entonces me puse a leer esos mamotretos que son los contratos públicos y demás. Y descubrí que había que poner los medidores. Bueno, la empresa saltaba, llameaba, no le gustaba absolutamente nada. Y pusieron los medidores, que le rechacé la primera tanda. Le dije, estos no tienen la calidad necesaria, no reúnen los requisitos. Y no hay ninguna brujería en eso. Simplemente estudiar, hacerse responsable, no permitir, por ejemplo, que le corten el agua a ninguna familia. Está bien. Bien, ¿verdad? Jamás. ¿Por qué? Porque el agua puede determinar el inicio de una pandemia, de una epidemia o lo que fuere. Y bueno, señor, inicie las acciones judiciales. Todavía siguen cortando el agua en corriente, ¿eh? Y bueno, eso es una enormidad y los jueces no deben permitir. Así es. Porque es un servicio público
indispensable. Si hay niños, si hay ancianos y si hay enfermos, con mayor razón. O sea, yo soy juez y me entran a las 3 de la mañana con un amparo, a las 6 de la mañana ya tienen la policía. Yo iba personalmente a reconectar el agua. Hablaba el equipo de el ente, ¿dónde cortaron? Allá. Muy bien, vamos. Y venían los empleados de la empresa y le dejaban un guardia policial. Señores, después inicien los trámites de cobro como corresponde. Buscaba la manera de hacerle una ayuda especial, algún modo de trueque o un cambio para que esa familia no se quede sin agua. Acá la gente ha perdido la sensibilidad de la solidaridad y la empatía. Y estamos caminando mal, muy mal. Hay que empezar a caminar mejor. Mucho individualismo, ¿no? Mucho individualismo, mucha vanidad, mucho orgullo. Y como dice una vieja frase, toditos como vamos a ser santos difuntos. Eso se olvida la gente. De eso trata mi libro que se va a presentar el 14 de diciembre en el Instituto de Cultura. El tomo 9. Este es el primer ejemplar. Este es el primer ejemplar del tomo 9 de Aparecidos Tesoros y Leyendas de Corrientes, que es historia, mezclado con el mito y mezclado con la leyenda. Hobsbawm, el inglés, dice claramente en su gran obra histórica, cuando hablamos de leyenda, estamos hablando de historia. Y cuando hablamos de historia, estamos hablando de leyenda. Tomemos el ejemplo de el archivo histórico. El archivo histórico, todo el mundo dice, sí, el archivo histórico. El archivo histórico, antes de ser sitio de esa construcción, el terreno es el mismo. Ahí existía una cochería fúnebre. Una cochería fúnebre. Que luego pasa a pertenecer, cuando compra Cecilio Escobar, que ya no existe la empresa. Y esa cochería fúnebre no solamente brindaba lugar para velorios, sino que a su vez tenía todos los implementos necesarios para el rito funerario. Y algo queda. Y todo el mundo que trabaja ahí en el archivo sabe... ¿Estamos hablando de alguna probable sepultura en ese lugar? Probablemente llanto, sangre, quedan los humores, quedan. Por eso cuando en el Paraguay y en toda esta zona nuestra, y en Francia y en Islandia y en Europa, cuando muere una persona, se abren las ventanas. Se abren las ventanas, se cubren los espejos. Como decía el indio guaraní. Este bípedo, en guaraní por supuesto, ya no hace marca en la ceniza. Este bípedo ya Omanoco murió, ojoco el alma. Por eso nosotros tenemos que... Estoy hablando de una bibliografía de unos 5.000 libros que cruzaron el Atlántico y vinieron conmigo. O sea, una valija, cuando vamos con mi novia, que es, diríamos, muchacha acajatá, cuñataí acajatá, o sea, terca. Y esa valija, le digo, esa valija pago yo, no te preocupes. Y bueno, vienen con los libros. Esos libros no están al alcance nuestro. Y no están al alcance nuestro porque hay, no sé, qué secretismo, por qué nos ocultaron tanto. Ponen en la Biblia, y aquel que leyó la Biblia, porque generalmente no la leen, vas a encontrar endemoniados, demonios, diablos, magos. Contra eso peleaba Jesús, Josué. Contra esa gente. Y uno de los ejemplos máximos es cuando se encuentra con el pastor que está tomado por los demonios y le pregunta, ¿quién eres? La legión, le dice. Entonces él ve una piedra de cerdos y lo exorciza, lo lleva a la legión a la piedra de cerdo y las desbarranca y caen al agua. ¿Qué significa eso? El agua es uno de los mejores contenedores de los demonios para limpiar los espacios, como el fuego. Por eso, cuando las cenizas de una bruja o de un hechicero maligno eran quemados, se tiran al río.
o se colocan en un contenedor que vaya a lo profundo del mar o del lago. Todo eso es objeto de estudio científico. Una vez uno me habló, me dice, ¿usted cree en la sola muerte? Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted reza a San Sebastián, San Roque, San Antonio, San Blas, Santa Teresa de Jesús, etcétera? ¿Reza eso? Sí, sí, muy bien. ¿Están vivos o están muertos? Y están muertos. Y bueno, entonces usted está rezando a muertos. Jesús venía caminando por un sendero después de haber sido crucificado. Se encuentra con sus discípulos. Y estos, por la penumbra, por la neblina que había, no lo reconocen a Jesús. Y él le dice, ¿por qué buscáis entre los muertos a quien está entre los vivos? Yo soy Jesús. No me toquéis, ¿por qué? Porque él se reencarnó. El reencarnado quiere decir que recupera su carne y se agrega a la carcasa o el esqueleto. Y de ese modo es un fantasma. Porque el espíritu generalmente es transparente, es una persona así incorpórea, pero luminosa. Bueno, ejemplos como eso hay cientos. En este libro van a encontrar ustedes historias como el hacha del verdugo, la cabeza del Gaucho Gil. Ustedes saben que el cuerpo del Gaucho Gil no tiene cabeza, que fue llevada a Goya y se perdió. Bueno, ahora ya para que todo el público de Corrientes y del mundo sepan, porque al Gaucho Gil lo veneran y lo respetan como veneran y respetan a la Virgen Negra de Itatí. ¿Es posible que se haya venerado a un negro? Medio raro, ¿no? Los negros eran los esclavos, como los blancos. Otro gran error histórico. Siempre decimos, esclavos negros. No, esclavos blancos. Los ingleses cazaban a los irlandeses y a los escoceses, los colocaban en barcos, 3.000, 30.000, 40.000, y los mandaban a las colonias británicas. Por supuesto, como eran todos comerciantes, algunos se desviaban y venían a las colonias americanas. Y en las colonias americanas no le hacía asco a nadie. Nadie tenía asco de comprar esclavos blancos y esclavas blancas. Una de ellas vivió en Corrientes, en la esquina de Rioja y Quintana, y fue uno de los grandes amores de Manuel Belgrano cuando estuvo acá en Corrientes. Porque don Manuel era un hombre, parece, muy querido, muy amado. Tenía el caburé, seguramente. Y así que yo me apasiono con todas estas historias y me acuerdo del sacerdote del Salesiano, con el cual mantuve cierta conversación y cierta amistad. Cuando él murió, se produjo en el Salesiano un milagro. Yo digo milagro. Había un olor a rosas impresionante. Ahí nadie fumigó ni nadie expandió ningún olor. Cuando este hombre murió, Didávora, él escribió una memoria, está publicada, es parte de mi bibliografía. Mi lucha con el diablo. Estando en el Cardiológico, él pelea con el demonio. Así que, señores, hay que leer más, hay que estudiar más y confrontar menos. Vivimos confrontando innecesariamente. Confrontar menos. Cuando probamos algo, digamos, esto está probado, puede ser verdad. Nunca es verdad, porque toda verdad es falsable. No hay verdad absoluta. No hay verdad. Diríamos, hay un paradigma que establece determinada verdad, pero es falsacionable. Como dice Feyerabend, Paul K. Feyerabend, un metodólogo científico de primer nivel. Entonces, todo es falsacionable. Ataquemos a ver si se sostiene. Si no se sostiene, desaparece la verdad. Caso de un médico. Está operando. Se le terminó el librito. Tiene que inventar algo.
Favaloro inventó y descubrió un método que salvó millones de vidas. ¿Recibió el premio Nobel de Medicina? No, no recibió, pero lo merecía y lo merece. Así que tenemos que ser más serios en las investigaciones que hacemos y decir, es probable que esto haya sucedido así. Nos quedan 2 minutos de programa. Una pregunta cortita, Inés, y una respuesta cortita, Quito. Bueno, doctor, según la historia, la palabra brujas siempre está asociado, como decimos, ¿no? A la bruja, a la del sombrero, toda vestida, ya sabemos. Narigona. Narigona, fea, todo. Pero en otros países la asignan como una mujer sabia. Mujer sabia y madre de la medicina moderna. 1875, un autor francés. Las brujas son las madres de la medicina. En Irlanda, en el hospital de los pudientes, moría el 50% de los nacidos. En el hospital de los pobres, moría el 15%. Un médico que se bajó el caballo de la vanidad le consultó: ¿qué hacen ustedes? A las brujas, a las mujeres. Nos lavamos la mano. Atendemos a un paciente y nos lavamos la mano. ¿Qué te parece? Las brujas eran mujeres extraordinarias. Salvaron miles y millones de vidas. Corriente soñadora, con balcón hacia el río, espejada en tus aguas, tu tiempo transcurrió entre galas de ceibos y lapachos floridos, de aquellos que el poeta más de una vez cantó. Desde los 13 años podés acceder a una tarjeta de débito joven y contar con descuentos en comercios de todo el país. Y si sos más 18, accede a tu primera tarjeta de crédito joven. Accede a descuentos todos los días en espectáculos y recitales, telefonía, internet, clubes y gimnasios, restaurantes y bares, hoteles, librería, indumentaria y los días miércoles y viernes en supermercados, drugstores, maxikiosco y autoservicios de todo el país. Solicita tu tarjeta en www.bancodecorrientes.com.ar. Es el nuevo libro del periodista y escritor Rubén Duarte, una obra de historia que relata los casamientos más relevantes de la primera mitad del siglo XX en Corrientes. Adquirilo en Las Cañitas, Mendoza 693, Corrientes Capital. El juego responsable. ¿Qué es el juego responsable? Jugar en forma protegida, segura y divertida es jugar responsablemente. Establece límites de tiempo y dinero dedicados al juego. Si crees que necesitas ayuda, ingresá a www.loteriacorrentina.gov.ar y accede a los formularios de autotest y autoexclusión. Lotería Correntina. Dale luz verde al juego responsable. En Corrientes, la producción no para. Somos líderes en producción de arroz. El segundo productor nacional de cítricos. El principal industrializador y comercializador de yerba mate. Y estamos diversificando la producción con paltas, nuez pecan y una gran variedad de cultivos bajo cobertura. Estamos construyendo hoy la provincia del futuro. Corrientes somos todos. Gobierno provincial. Bueno, muchas gracias. Creo que te habrá gustado la entrevista, ¿no? Nos vemos pronto. Soy Rubén Duarte, el entrevistador.